Entonces, el manejo pre y postoperatorio, como le dije, yo soy el doctor Lajú, trabajo en el hospital Sergio Bernales. ¿Cuál es el concepto? Determinación del estado de salud de un paciente que será sometido a una intervención quirúrgica, una cirugía, ya sea sobre todo electiva, pero también cirugía de emergencia, ¿no? Identificar enfermedades que se pueden afectar el pronóstico, realización y recuperación del acto quirúrgico. Siempre la cirugía de emergencia implica un mayor riesgo que la cirugía electiva, porque en la cirugía electiva no se te puede escapar nada. Tiene que entrar el paciente con todos sus riesgos bien estudiados desde el preoperatorio. O sea, hay que saber cómo va a entrar ese paciente en su estado metabólico, en su estado hemodinámico, desde el punto de vista preoperatorio. Tú ya tienes que saber viendo qué podría pasar en el intraoperatorio. O sea, tú tienes que ir adelantándote un paso para diagnosticar alguna cosa que puede ser que tú hagas, que seas un mago en la cirugía, seas un artista operando, pero si no has detectado una presión alta, una glicemia elevada, un trastorno de coagulación, la cirugía va a ir con un pronóstico pobre. El preoperatorio es tan importante como el intraoperatorio y como el postoperatorio. Eso hace un buen partido, eso hace una buena jugada, eso hace un éxito, eso hace el éxito de la cirugía. El principal objetivo es reducir la morbimortalidad, o sea, que el paciente no se complique, busca educar, mejorar la satisfacción y reducir la ansiedad del paciente, porque el paciente quiere saber, y del médico también, ¿no? Reducir la ansiedad, porque el paciente quiere saber cómo va a entrar, en qué condiciones va a entrar a una mesa de operaciones, a una sala de operaciones. Y para eso hay que preguntar por antecedentes médicos, qué fármacos están tomando, si toma metformina, si toma captopril, si toma enalapril, si toma losartán, si consume insulina, si consume si se inyecta insulina, si consume alguna droga, si fuma, si toma aspirina, si toma warfarina. Los resultados de laboratorio son fundamentales. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que hay que tomar en un paciente preoperatorio? Hemograma, que incluye la hemoglobina y hematocrito. Eso apúntenlo ahí, porque esto le va a servir hasta el último día de su vida, sean o no sean cirujanos, porque esto lo van a tener que ver. Los clínicos muchas veces nos preparan a nuestros pacientes para nosotros operarlos. ¿Cómo lo preparan? Hemoglobina, hematocrito, hemograma, glucosa, urea y creatinina para ver la función renal, grupo y factor, tiempo de coagulación y sangría, que es diferente al perfil de coagulación, que lo vamos a ver en una lámina más adelante, examen de orina, radiografía del tórax, ¿no? Todos esos son los exámenes que hay que pedir, exámenes basales en un paciente básico, normal, de 70, 80 kilos, que no tiene ningún antecedente. Lógicamente, si tiene algún antecedente, como por ejemplo un trastorno de coagulación, ahí ya no solamente pediríamos un tiempo de coagulación y sangría, sino tendríamos que ir un poquito más allá, pedir un perfil de coagulación. Los antecedentes, hay que preguntar si alguna vez se ha sometido a una anestesia, ya sea raquidia, epidural o anestesia general, si tiene alérgica, si es una persona atópica, si es hipertenso, si es diabético, qué tipo de diabetes, si es 1, si es 2, si inyecta insulina, si toma metformina, si toma glidiabet, uso de anticoagulantes, ya sea aspirina. Esto es fundamental para el cirujano, porque a ningún cirujano le gusta operar a un paciente y que el paciente te sangre. Si toma warfarina, porque de repente tiene una válvula en la aorta, nadie le ha preguntado y resulta que antes de entrar al quirófano el paciente le dice: doctor, ayer no tomé mi warfarina. ¿Pero por qué? Porque tengo una válvula en la aorta. ¿Quién le preguntó? No hubo ningún interno que le preguntó, ¿no? Todas estas cositas hay que preguntarlas siempre, ¿no? Medicamentos, si toma un beta bloqueador que va a hacer que la frecuencia cardíaca baje. Acuérdense que con el solo hecho de anestesiar siempre hay una bradicardia. Entonces, si tiene un beta bloqueador, esa bradicardia se puede acentuar. Si consume un antihipertensivo, normalmente los pacientes en la inducción de anestesia no, sino cuando ya pasan la inducción anestésica hacen una crisis hipertensiva. Medicamentos para el asma, no hay que suspender los medicamentos para el asma, no hay que suspender los medicamentos beta bloqueantes, no hay que suspender los medicamentos para la presión, hay que tomarlos hasta 6 horas antes o día previo a la cirugía. Lo que sí hay que suspender, que se lo pongo ahí, es la warfarina y la aspirina. Ningún paciente se puede operar con warfarina o con aspirina.
antes de la cirugía hay que suspenderla. Ahora le voy a decir cuánto. Y aquí está, es necesario la suspensión de la warfarina para una cirugía electiva o procedimientos invasivos. Ya sea endoscopía, ya sea una BAF, una biopsia por aspiración con aguja fina, ya sea un cateterismo que le van a hacer, ¿no? Ya sea un intervencionismo que le van a hacer, siempre hay que suspender la warfarina. Y si es una cirugía de emergencia, ahí les dejo de tarea para ustedes. ¿Qué medicamento se da en caso de que sea una cirugía de emergencia cuando un paciente consuma warfarina? ¿Qué cosa hay que dar? Hay que darle vitamina K, protramina, ¿qué cosa hay que darle al paciente para compensar, o hay que pasar a transfundirle plasma fresco congelado para compensar el efecto anticoagulante de la aspirina, porque el efecto de la anticoagulante de la warfarina, porque el efecto antiagregante plaquetario lo da la aspirina, a diferencia de la warfarina. Entonces, ¿es necesario la suspensión de la warfarina para una cirugía electiva o procedimientos invasivos? Sí. ¿El riesgo de hemorragia asociado con la cirugía es bajo o muy bajo? La respuesta es sí. Acá esta guía lo pueden revisar ustedes. ¿Cuándo hay que suspender la warfarina? ¿No? Normalmente entre el día 5 y el día 7, previo a la cirugía, hay que suspenderla, ¿no? Previo a la cirugía, por ejemplo, si supera el lunes, hay que suspenderla el martes de la semana previa o el lunes de la semana previa y reiniciar la warfarina una vez que tú hayas terminado el acto operatorio, cuando el paciente le has reiniciado la vía oral, ¿no? Si tú has hecho una apendicectomía o una colecistectomía electiva y el paciente toma warfarina, tú lo operas un lunes y a las 8 de la mañana y al día siguiente, el martes a las 8 de la mañana, le estás reiniciando la vía oral post-colecistectomía laparoscópica y ya puedes reiniciarle la warfarina. De esto se trata, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver normalmente, lo que tenemos que ver nosotros? Y muchas veces el anestesiólogo, que es hace el último checklist antes de intubar o colocar una anestesia epidural o raquídea al paciente. La exploración física preoperatoria es fundamental. En el sistema nervioso central, ¿qué hay que ver? El conocimiento, la función neurocognitiva sensorial, en el vascular, la presión sanguínea, ortostatismo, tiene que tomar la presión de pie y sentado, bilateral, los pulsos periféricos, pulsos popliteos, pulsos pedios, pulso radial, auscultación cardíaca, la frecuencia cardíaca debe estar normal, si hay o no algún soplo, si hay alguna arritmia para ver el ritmo cardíaco, el sistema respiratorio, hay que ver si hay estertores, si hay sibilantes, ¿no? Y en la vía respiratoria, esto es fundamental, esto es fundamental para los anestesiólogos, porque son los que van a intubar, que movilice la columna, si van a colocar una anestesia raquídea, que movilicen el cuello, hay que visualizar la vulva en la boca, los dientes, las dentaduras tienen que salir, los dientes postizos, la dentadura, los puentes, sobre todo los pacientes adultos mayores tienen que salir. Hay que evaluar la sustancia tiromentoniana, ¿no? Tiene que haber una buena flexión, ¿no? del cuello. Y esto es lo que hacen los anestesiólogos, siempre evalúan el grado 1, 2, 3 y 4 en relación en la boca a la glotis, ¿no? Visualización directa, esto es más que todo para el anestesiólogo, porque lógicamente en uno que no visualiza bien la glotis, no va a lograr ver bien las cuerdas vocales, no va a lograr ver, introducir el tubo endotraqueal a la tráquea, porque si no lo ve bien, se va a ir al esófago, y ese es un error. El tubo endotraqueal, ¿dónde tiene que ir? ¿En el esófago o en la tráquea? Como bien dice el nombre, endotraqueal, en la tráquea. Pero muchas veces cuando la intubación es difícil, a todos los anestesiólogos se les ha pasado el tubo al esófago. Y eso no estaría bien. Metes aire al esófago y lo que se infla es el estómago, que para nosotros nos dificulta y el paciente no está anestesiado, inclusive podría fallecer. Entonces, por eso ellos hacen esta clasificación según, para ver la visualización directa de las cuerdas vocales y de la tráquea, ¿no? En anestesiología hay un riesgo súper común, que es que lo da la American Society of Anesthesiologists, que se llama el ASA, ¿no? Hay ASA 1, 2, 3, 4 y 5. El ASA mayor, el ASA 5, tiene un riesgo elevado, prácticamente se tiene que diferir
el procedimiento operatorio, diferir, suspender el procedimiento operatorio, y el ASA 1, 2 y hasta 3 no hay ningún problema para operarlo, ¿no? Y esto va relacionado a la mortalidad del paciente. El ASA 1, que aquí lo ponemos como P, tiene una mortalidad bajísima, el 0,1%. Ojo, siempre en cualquier procedimiento, hasta sacar una uña o hacer una endoscopía o colocar una ampolla intramuscular, siempre hay un riesgo, y actualmente todo paciente que va a ser sometido a colocación de una ampolla, de un catéter venoso central o de una cirugía mayor, intermedio o menor, siempre tiene que ir con un consentimiento informado. Ya no es como hace 30, 40 años que el paciente muchas veces entraba al quirófano y ni sabían lo que le iban a hacer. Ahora siempre entra con el consentimiento informado. Y más aún que ahora hay doctor Google, doctor Facebook, doctor Instagram y doctor TikTok, que informan de todo o mal informan de todo. Los muchos fake news en medicina que se han puesto muy de moda a raíz del COVID, ¿no? El ASA 2 tiene una mortalidad del 0,2%, el ASA 3 mortalidad 1,8%, el ASA 4 el 7,8% y el ASA 5 el 9,4%. ¿Qué es lo que tenemos que individualizar cada caso en los pacientes que le hemos pedido? Normalmente nosotros no pedimos electrolitos en el preoperatorio para una cirugía. Perdón, voy a poner mi celular en silencio. Un ratito, dame un minuto. ¿Qué es lo que nosotros no tomamos en el preoperatorio clásico que se lo mencioné, ¿no? Que era hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, urea, creatinina, ¿no? Tiempo de coagulación y sangría, examen de orina, plato de tórax, eso es lo clásico. Pero hay más cosas, hay determinados casos que individualizamos para el paciente. Entonces, por ejemplo, pedimos sodio y potasio, ¿no? El potasio, que es en la medición de los electrolitos, en usuarios que utilizan diurético o en pacientes diabéticos. Hay que solicitar estos parámetros, cómo está su potasio, cómo está muchas veces su hemoglobina glicosilada, cómo está su sodio, porque son pacientes que probablemente vayan a pasar después de la cirugía a una unidad de cuidados intermedios quirúrgicos o una unidad de cuidados intensivos. Las pruebas de coagulación no son necesarias, como yo le vengo diciendo. Es suficiente pedir en un paciente normal que va a ser sometido a una cirugía de emergencia sin un antecedente o cirugía electiva, tiempo y coagulación y sangría. Si no usa anticoagulantes tipo aspirina o warfarina, ¿no? Clopidogrel es el otro que se está usando, ¿no? O no tiene ningún síntoma, ahí sí, así no tenga ningún síntoma, ahí sí que solicitarle el perfil de coagulación que incluya su INR, fundamental para ver cómo está el nivel de warfarina en sangre. En pacientes sanos, el preoperatorio, lo que llamamos exámenes preoperatorios y riesgo quirúrgico, que es el electrocardiograma, más la evaluación por el cardiólogo, debe durar 6 meses. Si no hay datos de enfermedad torácica suficiente, solamente pedir una rayos X de tórax. Acuérdense que en el Perú somos los principales exportadores de tuberculosis, entonces por ahí que se nos puede escapar una TBC pulmonar antes de operar en un paciente que está sintomático. Por eso le pedimos su placa de tórax. Las pruebas de función pulmonar, la espirometría, todas esas cosas se piden en asmáticos severos, en pacientes obesos mórbidos, no solamente en obesos, no en obesidad grado 1 o 2, sino en obesos mórbidos, o en pacientes que hayan tenido antecedentes de una recesión pulmonar por tuberculosis o por un cáncer, ahí sí le tienes que solicitar su riesgo neumológico más prueba de función pulmonar. En mayores de 60, así no tengan, en pacientes mayores de 60 años, así no tengan ningún antecedente neumológico como tuberculosis, recesión pulmonar, sí es importante pedirle riesgo neumológico. Así no tengan ningún antecedente, ¿ya? En menores de 60 años, sin antecedente asmático, ni obesos, ni TBC pulmonar, no tiene por qué pedirle un riesgo neumológico. Electrocardiograma en pacientes sintomáticos o asintomáticos mayores de 45 o menores de 50 años es lo que utilizaba antes. Actualmente en todos los pacientes que van a entrar, así sea un paciente de menos de un año de edad, hasta el paciente de 120 años,
tú le tienes que pedir un EKG, un electrocardiograma y un riesgo quirúrgico. A ellos, a todos. A diferencia del riesgo neumológico, que sí solamente se lo pides en determinados casos, mayores de 60, pacientes asmáticos, etc., etc., lo que les vengo a decir. Y desde el año, bueno, desde que se reaperturaron las cirugías de emergencia en marzo y electivas en julio del año pasado, todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de emergencia electiva tienen que entrar con su prueba antígeno, emergencia, o PCR molecular COVID. Ya no entran a ningún quirófano acá en el Perú, y bueno, y en el mundo, si no tienen la prueba de COVID que sea negativa. Y la prueba del COVID tiene que pedirse entre 48 a 72 horas antes del procedimiento. A ver, acá. Un ratito. Consideraciones especiales en pacientes diabéticos o con hiperglicemias. Glicemias mayores a 80 sí se puede operar. Pero cuando está en 140, 80, a 180, el riesgo de morbilidad y estancia hospitalaria se prolonga. En algunos casos, yo hago mucha cirugía bariátrica y en los pacientes diabéticos tienen que entrar con riesgo endocrinológico, hay que pedirle hemoglobina glicosilada, hay que pedirle péptido C. Y como le digo, son casos especiales. Un paciente no puede operarse si tiene la glicemia por encima de 200. Si tiene la glicemia por encima de 200, así sea una gran emergencia, hay que bajársela con insulina. Doctor, pero el paciente no ha recibido insulina nunca en su vida, ¿qué importa? Pero es diabético, tipo 2, no insulino dependiente. En este momento, por ser emergencia o porque tener su glucosa en 200, hay que bajársela con insulina. La diabetes, la azúcar elevada, predispone a más infecciones postoperatorias. Como le digo, en diabéticos hay que hacer una hemoglobina glicosilada. Las dosis de insulina prolongada deben de reducir el 50%. Cuando un paciente es diabético y va a entrar a sala de operaciones, así no sea insulino dependiente, hay que dejar en el RP las indicaciones que hay que suspender los antidiabéticos orales el día que se opera, y en el postoperatorio es siempre imperativo colocarle insulina a escala móvil en el postoperatorio inmediato hasta que el paciente reinicie la vía oral. Un mal control metabólico eleva la resistencia a la insulina, lo que nos lleva a más complicaciones, sobre todo en pacientes cardíacos, en pacientes obesos, ¿no? Ahora vamos a la hipertensión arterial. No es un factor de riesgo para eventos postoperatorios, pero muchos pacientes en el intraoperatorio, sin darse cuenta, pueden hacer crisis hipertensivas. Para eso está la mano del anestesiólogo, un buen monitor, una buena máquina de anestesia para saber manejar esta crisis hipertensiva que sucede en el intraoperatorio. No se debe suspender la cirugía para estudio. Lo máximo que le podrías hacer a un paciente que llega a tu consultorio, tú le tomas la presión arterial y está elevada, doctor, pero yo no soy hipertenso, yo nunca he tomado pastillas para la presión y me voy a operar de una hernia. Tú le dices, bueno, hay que hacerte un Holter, ¿no? Un estudio de 24 horas de cómo varía su presión para diagnosticar si es o no hipertenso, ¿no? Un estudio randomizado de pacientes operados hipertensos crónicos y a los que se les suspendió la cirugía para estudio no mostraron diferencias en las complicaciones postoperatorias. Lo que le vengo diciendo, la hipertensión no difiere en nada. Lo único que sí que es peligroso porque el paciente te puede sangrar, te puede hacer un desorden cerebrovascular, etc., etc., ¿no? Prepararlo con sedación y beta bloqueadores, ¿no? El ayuno preoperatorio, esto es fundamental. Lo ideal es que todo paciente entre con 6 horas mínimo de ayuno, o sea, NPO, nada por vía oral, que no coma agua. Doctor, pero quiero tomar un poquito de agua. Lo siento, no puedes. Tomarás agua y la vas a escupir, te hagas un juego bucal y lo escupes, pero 6 horas antes no comes nada, ¿no? Ya, lo que hay que suspender, acá dice líquidos claros 2 horas, en realidad el concepto que se tiene que dar ustedes es mínimo 6 horas de ayuno, y si queremos estirar la cosa, ¿no? Hasta mínimo 6 horas, 8 horas de comida grasa no puede comer, ¿no? Doctor, pero el paciente ha comido, voy a operarlo de apendicitis de emergencia. Bueno, y acaba de comerse un chancay con gaseosa. La mayoría de pacientes con apendicitis vienen con vómitos, entonces no han comido en las últimas horas.
Por eso lo puedes operar sin problema, las cirugías de emergencia. Los obstruidos están vomitando, no han comido. Pero si viene un paciente baleado, que lo acaban de balear saliendo de un chifa, por ejemplo, ¿no? Lo balean en el abdomen, la bala le ha perforado el estómago. A esos pacientes, o el colon, a esos pacientes sí, invariablemente tiene que entrar a operarlo con el riesgo, lógicamente, de ser una gran emergencia y que el paciente se pueda aspirar. Porque el riesgo de que el paciente coma y se le haga la inducción anestésica es que se aspire, ¿no? Que se le vaya la comida que recién tiene retenida en el estómago, se la aspire y se le vaya al pulmón y haga una neumonía aspirativa. Por eso que los pacientes tienen que tener mínimo 6 horas sin comer antes de operarse. La prehabilitación, optimizar la capacidad funcional, la orden de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo, reducir el estrés, ¿no? La vulnerabilidad, la fragilidad se ve con la vulnerabilidad, reducir la reserva fisiológica, afecta la homeostasis, disminución de la fuerza, sensación de cansancio, pérdida de peso, inactividad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en el postoperatorio? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en el postoperatorio? Identificar complicaciones potenciales y tratamiento oportuno. Las complicaciones, eventualmente en el curso posterior de una cirugía, puede retrasar la recuperación o poner en riesgo la vida. Las complicaciones más frecuentes, ¿no? Más frecuentes en relación a la cirugía son fiebre, vómitos, ilio postoperatorio. Pero lo que más nos llama al cirujano, la complicación más frecuente, no más frecuente, sino más alarmante para un cirujano que ha operado, hablemos de cualquier cirugía del abdomen, una gastrectomía, una colectomía, una colecistectomía, una apendicectomía o la misma una hernia, que es cirugía menor, cirugía de mediana complejidad, es el sangrado postoperatorio. Entonces, en este orden tenemos sangrado postquirúrgico, la fiebre, los vómitos y el hilo postoperatorio es lo que nos tiene que preocupar en un postoperatorio. En un postoperatorio el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, no tiene por qué hacer fiebre, máximo podría hacer un poco estar subfebril entre 38 y 38,5 el primer día y eso por una telectasia. No tiene por qué estar vomitando, a menos que tú le des algún fármaco que le produzca vómitos tipo tramal, y no tiene por qué hacer un hilo postoperatorio. La fiebre, ¿no? La fiebre espera hasta 38. Algunos consideran hasta 38,5, fácilmente medible. Puede ser inflamatorio. Acuérdense que cuando uno opera, moviliza pirógenos, se activa la interleuquina 1, la interleuquina 6 y te puede dar temperatura, ¿no? En el postoperatorio inmediato, que lo vamos a ver ahorita, la fiebre no es un signo de infección. Pero si yo operaba a un paciente del colon y el paciente sigue hospitalizado al cuarto o 5 días y me da fiebre, hay que preocuparse, ¿no? Puede estar haciendo una dehiscencia anastomosis o una colección intraabdominal. Si yo operaba a un paciente de una apendicitis y le doy de alta, una apéndice laparoscópica, y al cuarto, quinto día el paciente me llama por teléfono, lo operaba en la clínica, doctor, estoy haciendo fiebre, me tengo que preocupar, porque podría yo pensar en una neumonía, podría estar pensando en un COVID actualmente, pero lo que hay que pensar es que podría haber una colección intraoperatoria, una colección intraabdominal, ¿no? Eso lo van a ver ustedes en la clase de infecciones del sitio operatorio. Ahorita no les menciono más porque los voy a marear. La cirugía da una respuesta inflamatoria, lo que le dije, hay liberación de interleuquinas, las citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, esto hace que se produzca la fiebre, y si esto perdura, ¿no? Es que estamos hablando ya de una infección. La misma infección te va a dar otro tipo de respuesta inflamatoria. Lo que les mencioné, ¿a qué llamamos postoperatorio inmediato? Estos son conceptos que ustedes le van a preguntar siempre en los exámenes, en la visita médica, lo tienen que acordarse. En el postoperatorio inmediato, sobre todo ahora que está tan de moda las altas precoces. Antiguamente, hasta cuando yo era residente, hace 17, 18 años, en el Revaliati, ¿no? Los pacientes tenían una estancia larga relativamente, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. Si el inicio de la vía oral es más rápido, el paciente se levanta de su cama o se siente en el sillón más rápido, las altas son más precoces, el COVID también ha hecho que el paciente tenga menos estancia hospitalaria, apenas se sienta bien, y el paciente se va de alta, el dolor postoperatorio se maneja muchas veces ya en casa, los tiempos van cambiando, hay que irnos adecuando
adecuando y ustedes van a notar eso, ¿no? El postoperatorio inmediato, entonces quedamos que es en las primeras 12 horas, el inmediato de 12 a 24 horas. Lo más importante es ver o detectar el postoperatorio inmediato. ¿Qué es lo que nos llama corriendo al quirófano nosotros? Por ejemplo, he operado a un paciente en la guardia a las 10 de la mañana, termino de operarlo, y el residente de primer año, segundo año que se estaba dando una vuelta por recuperación, me dice, o el interno, a las 5 de la tarde, doctor, el paciente no ha orinado, está taquicárdico, está con oliguria, le he tomado la presión, le he hecho ortostatismo, está hipotenso. Entonces eso me va a preocupar, porque eso significa inestabilidad hemodinámica y me va a llamar a reoperar al paciente porque hay un sangrado postoperatorio. Le pido una ecografía y me dice líquido libre abundante. Ese líquido libre abundante dentro de las primeras 12 horas, no, en un paciente que no ha lavado la cavidad, tiene que ser sangre y hay que entrar a reoperarlo para parar ese vaso sanguíneo que se ha escapado, esa arteria, esa vena que se ligó a más o menos, a buen entendedor, pocas palabras. ¿No? Ustedes ya me entienden, y me van a entender más ahora que están en cirugía, que es apasionante, ¿no? Entonces, lo más importante es ver o detectar en el postoperatorio inmediato inestabilidad hemodinámica, diuresis, ortostatismo. Hay que medir la presión parado, ¿no? Y sentado. La fiebre precoz de 1 a 2 días, temprana de 3 a 5 días, postoperatorio tardía de 5 a 8 días, subaguda de 1 a 4 semanas y diferida más de un mes, ¿no? Ya fiebre más de un mes en el postoperatorio, eso sí nos implicaría no tanto una causa quirúrgica, sino ya una causa de etiología médica. Fiebre postoperatorio precoz, los anestésicos aumentan la viscosidad de las secreciones, disminuyen la motilidad ciliar y forman un tapón mucoso. Atelectasia o neumonitis, la atelectasia pulmonar en anestesia general, que es el colapso del pulmón por la anestesia general, para que la máquina haga la función del pulmón en ese momento que tú estás anestesiado, te produce colapso de los alvéolos y eso da atelectasia. Y esa atelectasia se resume en fiebre. Fácilmente la das antipidéticos y que el paciente comienza a hacer su espirómetro incentivo y va a remitir eso. Alto riesgo de la fiebre precoz postoperatorio en pacientes atelectásicos, en fumadores, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, en bronquitis crónica. La prevención de estos pacientes es no fumar. No fumar. ¿Cuánto es que debe fumar un paciente fumador crónico antes de su cirugía electiva? 4 semanas. Algunas literaturas hablan hasta 6 semanas en el preoperatorio. Doctor, yo fumo, me voy a someter a una cirugía una cirugía bariátrica, ¿no? Que yo hago mucho esto, a una manga gástrica, un bypass. Bueno, vas a tener que dejar de fumar 4 semanas antes de la cirugía, ¿ya? Fiebre postoperatoria temprana, también podría ser flebitis, un tromboembolismo pulmonar en pacientes obesos. ¿Cómo prevenimos el tromboembolismo pulmonar? Colocando medias elásticas antiembólicas. La infección urinaria me produce fiebre en el postoperatorio de 38,9, 39,9. Sobre todo si el paciente ha tenido un cateterismo vesical o una sonda vesical, sobre todo en pacientes de cuidados intensivos. Fiebre postoperatorio tardía, esto se da a partir del 4.º día, es una infección de sitio operatorio, un paciente que lo has operado de una obstrucción intestinal, lo has operado por un cáncer de colon y se le ha infectado. El 40% de cirugías de colon y recto se infectan y le da signo de flegosis. ¿Cuáles son? Rubor, calor, tumefacción, dolor. Esos son los signos de flegosis en la piel. Simplemente hay que abrir los puntos o sacar las grapitas de la piel para que drene ese seroma o esa pus y se resolvió el problema. Y lavado diario de la herida. Etiología de esto es Staphylococcus aureus, Escherichia coli o Pseudomonas aeruginosa en caso de una ya de infección intrahospitalaria, ¿no? El ilio postoperatorio es la parálisis del intestino delgado por la movilización con las manos del cirujano. El intestino moviliza, el cirujano moviliza con sus manos el intestino y se paraliza. ¿Cuáles son los síntomas del ilio postoperatorio? Distensión abdominal, náuseas y vómitos, no tolera la vía oral. Ahora se da menos porque se opera con la paroscopía y la paroscopía produce menos ilio postoperatorio. Ya, esto se da en las primeras 24 horas en el intestino delgado, 24 a 48 horas cuando es una cirugía gástrica y de 48 a 72 horas cuando haces una cirugía de colon. En colon es más lento todavía, ¿no?
El hilio postoperatorio fisiopatológico está por la manipulación de las asas, como le dije, por reflejos neurales inhibidores o los péptidos neurohumorales, ¿no? ¿Por qué se da el hilio postoperatorio? La etiología, los factores son la cirugía abdominal, cirugía abierta, retraso en el inicio de la nutrición enteral, la nutrición que va, por la nariz, inflamaciones, infecciones del sistema abdominal, inflamación de las conocidas peritonitis, que puede ser por un apéndice, por una perforación de víscera hueca, colecciones intraabdominales, pus dentro de la cavidad abdominal, las transfusiones también producen múltiples transfusiones, politransfundidos por encima de 10 paquetes globulares, que puede producir hilio postoperatorio, uso de petidina, de morfina, tramal, te produce náuseas, te produce hilio, y la hipocalemia, la disminución del potasio en sangre, también te produce un hilio que se llama hilio metabólico, y eso se resuelve con reto de potasio. La clínica, un hilio postoperatorio es ausencia de movimientos intestinales, ausencia de flatos o deposiciones, náuseas y vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal persistente, que se lo mencioné, ¿no?, hace un ratito. Los exámenes auxiliares que hay que pedir en un paciente que está sospechando de una complicación: la hemoglobina para ver hemorragia, los leucocitos se elevan en una infección intraabdominal, en una colección, los electrolitos en sangre como el potasio está bajo, un hilio metabólico, disminuye el potasio en sangre, hay que pasarle retos. La urea, la creatinina también tiende a elevarse en un paciente con hilio, porque el paciente con hilio se deshidrata, no ve que no pasa el agua hacia abajo, lo vomita y puede haber una deshidratación con aumento en la urea. Y si hay una deshidratación, que sufre es el riñón. Y esto se manifiesta en una elevación de urea y creatinina. La amilasa y lipasa en un paciente que has hecho una gastrectomía, ¿no? Por cualquier tipo de gastrectomía, puedes haber tocado el páncreas y haber producido una pancreatitis. O sea que hay que solicitar amilasa y lipasa. Y una radiografía simple de abdomen para detectar algún tipo de hilio postoperatorio o una perforación, ¿no? El tratamiento es del hilio. A ver, el tratamiento es analgesia epidural, disminuye el hilio, una cirugía laparoscópica, casi no hay hilio, las incisiones más pequeñas, menos hilio, incisiones más grandes, más hilio, colocación de una sonda nasogástrica para disminuir la distensión gástrica, hidratación endovenosa, fluidoterapia con cloruro de sodio o con dextrosa, que tenga electrolitos, que tenga hipersodio, que tenga calium, o sea, el potasio, y descanso gastrointestinal. Las náuseas y los vómitos, las principales causas son por anestésicos. La anestesia te produce en el postoperatorio inmediato siempre algunas náuseas y vómitos. En las complicaciones quirúrgicas como las obstrucciones, la peritonitis o alguna patología del sistema nervioso central. La profilaxis de las náuseas y vómitos en el postoperatorio son empleo de ansiolíticos, anestesia total intravenosa con propofol, anestesia regional, una buena hidratación, evitar el óxido nitroso en la anestesia para que no te produzcan náuseas y vómitos, evitar analgésicos inhalatorios, muchos analgésicos inhalatorios te producen náuseas y vómitos, minimizar el uso de petidina, de morfina, de tramadol, te produce esto, náuseas y vómitos, y minimizar el uso de neostigmina, casi no se usa mucho en anestesia esto, para evitar las náuseas y los vómitos, ¿no? Y los puntos claves para concluir, puntos claves significa que lo tienen que grabar. De toda esta clase le resumo estos dos puntos claves. En un paciente que va a operarse para una cirugía electiva, tiene que dejar de fumar 4 semanas antes. Y algunos neumólogos dicen hasta que después de que se opere, no debe fumar hasta 10 semanas después de su cirugía. Y la aspirina, 100 miligramos, como antiagregante plaquetario, que se utiliza muchísimo, sobre todo en personas de más de 60 años, ya como profilaxis, hay que suspenderla antes de operarse, 7 días antes. Si se opera el lunes 9, su último día de aspirina tiene que ser el domingo 1, para que el lunes, martes, miércoles, etc., hasta llegar al lunes 9, ya no tenga ningún efecto de la aspirina en sangre. Bueno, chicos, eso es todo. Voy a dejar de compartir. Y son bienvenidas todas las preguntas para despejar todas sus dudas. Los escucho. Hay cualquier cantidad de alumnos. Los escucho. Si no me preguntan, es que han entendido todo y mi clase ha sido excelente. Que no lo creo. No lo creo que mi clase ha sido excelente, pero sí creo que me han entendido todo.
No hay ninguna pregunta en el chat. Buenas tardes, si se escucha. Doctor, buenas Gracias. tardes. Yo tengo una pregunta. Me confundí un poquito en una diapositiva donde ¿Cuál? dijo que no se daba, o sea, que en un paciente normal, sano, solamente se pide tiempo de coagulación y sangría. Y luego puso entre paréntesis que si no tomaba anticoagulantes, si no tenía nada, ahí sí se pedía perfil de coagulación. Muy buena pregunta, Ivana Bayón. Te la voy a responder y que quede clarito. Acuérdate que Gracias. en los slides muchas veces hay un error de tipeo, pero en ese no ha habido. Los exámenes básicos para operar un paciente, por ejemplo, acá, ¿qué nombre leo? Xiomara Bautista se va a operar, ¿me entiendes, Ivana? La voy a operar de la vesícula. Ella no tiene ningún antecedente, no fuma, no toma, no sale a la calle, es completamente sana. Le pido hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, urea, creatinina y tiempo de coagulación y sangría. ¿Hasta ahí me entendieron o no? ¿Correcto? ¿Correcto, Ivana? Sí. Sí. Hasta ahí está claro. Ahí es una paciente normal. Pero si ella me dice, la paciente me dice, doctor, yo tomo warfarina porque tengo una prótesis de cadera o tengo una válvula en la aorta, que me hicieron una cirugía neonatal y me pusieron una válvula en la aorta y desde que tengo uso de razón uso warfarina, ahí sí le tengo que pedir perfil de coagulación porque me tiene que salir su INR. O si el paciente toma aspirina, también le pido perfil de coagulación. No, ya no pides tiempo, coagulación y sangría, pides perfil. O sea, te vas un paso más allá. ¿Hasta ahí está claro o no? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias. Disculpen mi forma de hablar, pero yo soy así un poco efusivo, me apasiono. Espero no incomodar a nadie. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Dime, En caso Milenka. de, sí, Milenka, ¿qué eres, mencionó por favor? Que no veo tu apellido. Milenka. Chevarría. ¿Ah? Chevarría. Ya, Che. Milenka, te escucho. Ya. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, había mencionado que se le pide, bueno, a cierto grupo de personas. En el caso de una secuela por COVID, ¿en qué grado de compromiso de pulmón se debería estar pidiendo una prueba de función pulmonar? Excelente pregunta también. Es una pregunta que ha causado mucha polémica. Uy, no saben todos los problemas que nos causó el COVID a los cirujanos que tenemos que operamos un buen volumen de pacientes, tanto en el hospital como en la parte privada. Eso ha sido una lucha. Y hemos llegado a que los pacientes con COVID, que han tenido COVID, y ahora vienen los vacunados también, ¿no? Que han tenido COVID sin ninguna complicación, o sea, el COVID sintomático, que no requirió hospitalización o no requirió intubación u oxígeno, solamente con su prueba antígena, emergencia o PCR molecular, no, si no es emergencia electiva. Pero el paciente que tuvo COVID y que lo llevó a un ventilador mecánico, o que lo llevó a necesitar oxígeno, o que lo llevó a necesitar una máscara de alto flujo, ellos iban a riesgo neumológico. ¿Ya, Milenka? ¿Les quedó claro eso, no? Sí, doctor. Gracias. ¿Otra pregunta o ya ahí damos por concluido? Yo les he pasado al doctor Johandy Delgado, le he pasado la clase de hoy día y bueno, para que la tengan, estudienla. En realidad, como es la primera, la primera clase, la introducción, esta es la clase más suave, ¿eh? Después van a tener mucho más cantidad de información. Y lo que se ha hecho en esta clase, estoy seguro que lo van a ir repitiendo en las clases posteriores, ¿no? Cuando yo les dicte esófago, cuando otro doctor les dicte estómago, cuando hablen de intestino delgado, cuando hablen de colecistitis, cuando hablen de hernias, de apendicitis, de obstrucciones del intestino, todo eso se le va a repetir. Bueno, chicos, acá estamos ya 45 minutos, casi una hora. Yo me retiro. Cualquier cosita si tienen alguna duda, me escriben por mi correo institucional. Ya ustedes lo saben. Y estamos en contacto. Muchísimo gusto, muchísima suerte. Espero, como repito, que sea el último año que hagamos este tipo de clases y que el próximo año ya acabe esta bendita pandemia, ¿ya? Y estemos todos viéndonos cara a cara. Porque la mejor manera de estudiar medicina es viendo al paciente. El paciente es un libro abierto.
hay que palpar, hay que tocar, hay que oler, hay que preguntarle al paciente. Lógicamente con una buena base teórica. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.